En esta clase vamos a formalizar el concepto de malla, del cual ya habíamos hablado brevemente en las primeras secciones, y vamos a introducir también el concepto de material. En primer lugar, debemos comprender que a un modelo 3D se le da forma mediante una malla o mesh. Una malla es una colección de vértices que son puntos en un espacio tridimensional, aristas, que son líneas que unen dos vértices, y caras, que son un conjunto cerrado de tres o más aristas. En este gráfico podemos observar la representación visual de los vértices, las aristas y las caras y cómo en conjunto forman una malla. Aquí tenemos ejemplos concretos de mallas. En Unity, una malla o mesh es un asset. Para poder mostrar una malla en una escena, debe haber un GameObject que contenga los componentes necesarios para mostrar un modelo 3D en pantalla. Estos componentes son el Mesh Filter y el Mesh Renderer. Como ya habíamos mencionado en las primeras secciones, el componente Mesh Filter simplemente referencia a la malla que se quiere mostrar, mientras que es el componente Mesh Renderer quien se encarga de renderizar la malla. El componente Mesh Renderer posee varias propiedades que permiten configurar cómo se mostrará la malla. Estas propiedades están agrupadas en secciones. Las dos secciones básicas son Lighting y Materials. En la sección Lighting se agrupa un conjunto de propiedades que definen cómo la malla interactúa con la iluminación de la escena, mientras que la sección Materials es un arreglo de materiales que definen la textura de la malla. Un material entonces es una textura que recubre a la malla y define cómo se percibirá su superficie visible. En Unity, una malla debe tener al menos un material aplicado a ella. En caso de que no le apliquemos ningún material propio, Unity utilizará uno por defecto. Este es el clásico blanco que vemos cuando creamos una nueva primitiva. El material se define también mediante propiedades. La particularidad en Unity es que las propiedades disponibles para personalizar un material dependen del shader que se esté utilizando. Los shaders son algoritmos de bajo nivel que definen cómo los píxeles del juego se muestran en la pantalla. Esto es un concepto bastante avanzado, por lo que en este curso nos limitaremos a utilizar el shader configurado por defecto en Unity, o sea, el estándar shader. Por el momento, basta con saber que las propiedades disponibles de un material dependen del shader seleccionado. Analicemos entonces cuáles son las propiedades básicas de un material asumiendo que utilizamos el estándar shader. En primer lugar tenemos el Rendering Mode, el cual define si el material hará uso de transparencias o no. El albedo define el color base del material. Este color puede incluir transparencias, pero esto está sujeto a que las hayamos activado en el Rendering Mode. Por su parte, la propiedad Metallic indica cuán metálico se percibe el material. Mientras más metálico, más luz refleja, pero su color base se hará menos perceptible. Otra propiedad interesante es el Smoothness o suavidad. Esta propiedad define cuán pulido o rugoso es el material. Esta rugosidad afecta el ángulo de reflexión de los rayos de luz al chocar contra el objeto. Si el material es completamente pulido, la luz rebotará de manera más uniforme, dando la impresión de ser un espejo. Si bien existen otras propiedades para personalizar materiales, solamente con las básicas ya se puede crear una gran cantidad de variaciones. Vayamos ahora al editor para poner en práctica estos conceptos en el proyecto del reloj. Aquí tenemos el proyecto tal como lo dejamos en la clase anterior. Notar que todas las primitivas utilizadas tienen el componente Mesh Renderer, el cual se encarga de renderizar el modelo 3D, y también el Mesh Filter, el cual referencia a la malla que se va a renderizar. En este caso, al ser primitivas de Unity, la malla referenciada está integrada y no se puede visualizar como un asset.
Observemos también que todas las primitivas poseen un material. Como no especificamos ninguno al crearlas, todas tienen aplicado el material por defecto Default Material. Si desplegamos las opciones del material por defecto, veremos que no es posible modificarlo. Creemos entonces nuevos materiales para cada uno de los objetos de la escena. En primer lugar, debemos recordar que los materiales son assets. El directorio por defecto para almacenarlos es materials, así que arrancaremos por crear esta nueva carpeta. Creemos ahora un nuevo material para la base del reloj. Para esto debemos hacer clic derecho en la ventana de proyecto y seleccionar la opción Create Material. Desde aquí puedes configurar el material como te parezca, recordando siempre utilizar el estándar shader. Utilizando este shader, las propiedades básicas que definen a un material son su rendering mode, el cual define si se va a utilizar transparencia o no, el albedo, el cual define el color base del material, metallic, el cual define cuán metálico se percibe el material, y smoothness, el cual define cuán pulido o rugoso es el material. Una vez configurado el material, podemos aplicarlo al objeto correspondiente arrastrándolo hacia el modelo en la vista de escena. Alternativamente, podemos arrastrar el material hacia su inspector. Notar también que, una vez aplicado el material, el objeto se actualizará automáticamente en la escena. Como actividad, te pediré ahora que crees un material para cada objeto de la escena. Recuerda que todos los assets de materiales deben ir en el directorio Materials. Pausa el video ahora y vuelve a reproducirlo cuando tengas los materiales creados y asignados a los objetos. A modo ilustrativo, crearé ahora el resto de los materiales para cada objeto. Aquí concluimos esta clase en la que aprendimos los conceptos de malla y material y personalizamos los objetos de la escena con nuevos materiales. En la siguiente clase comenzaremos a codificar nuestro primer script para mostrar la hora actual del sistema.